Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la unidad 3. En esta unidad vamos a ver las estructuras de control que nos faltaban ver, que son las estructuras iterativas. Habíamos visto anteriormente el concepto de patrones. Habíamos dicho que era una recurrencia de objetos o procesos. Por ejemplo, el caso en el que el autómata debía juntar las bolitas consecutivas en hileras. Habíamos visto que el patrón se repetía, que las bolitas eran las mismas y estaban a la misma distancia. Podríamos decir que la instrucción que utilicemos para juntar cada una de las filas podría ser la misma. De esta manera, juntar cada una de las filas es una repetición de esa instrucción. Juntar una, dos y tres veces. Una estructura iterativa es algo que nos permite repetir una cantidad de veces o, mientras que una condición se cumpla, ciertas instrucciones que tengamos adentro del bloque. En este caso, por ejemplo, podríamos repetir tres veces juntar bolitas de la fila. De esta manera hacemos nuestro código mucho más legible y también nos ahorramos espacio. La primera estructura que vamos a ver se denomina for o loop. Esta estructura nos permite repetir un número fijo de veces un conjunto de instrucciones. Aquí podemos ver la sintaxis de un for o loop para 10 ciclos. La sintaxis del for consta de tres expresiones separadas por punto y coma. Las variables que declaramos y utilizamos dentro del for se denominan índices y nos sirven para guiarnos dentro de la estructura. En este caso el índice va de 0 a 10 incrementándose de 1 en 1, pero puede iniciar en cualquier valor y tener como tope cualquier otro valor. Incluso puede tener un paso distinto a 1 o aún más puede ir en cuenta regresiva. Las tres estructuras del for son la inicialización, la condición y la alteración. En la inicialización nosotros declaramos los índices. La condición es una expresión condicional que marcará la pauta de finalización de la estructura, es decir, del corte. Finalmente, la alteración es donde actualizamos el índice. Los índices que declaramos en la estructura for existen dentro del ámbito, incluso se modifican. Como vimos, al igual que las otras estructuras, el ámbito se define por lo que ocurra dentro de las llaves. Sin embargo, el comportamiento del índice en el for es un poco distinto, porque va a ser persistente a lo largo de la vida de toda la estructura, muy distinto a lo que declaremos adentro del ámbito. Fuera de la estructura, el índice deja de existir. Vamos a ver el hilo de ejecución de la estructura for. Vamos a suponer un ejemplo en el que vamos a recorrer de 0 a 10 y vamos a declarar una variable entera llamada valor adentro de la estructura y la vamos a operar con el índice. Vamos a tener a mano una tabla de vida de las variables para ver qué valor van llevando. Lo primero que ocurre es la declaración. Esto ocurre por única vez. Aquí i se le asigna el valor de 0. A continuación se evalúa la condición. En este caso 0 es menor a 10, por ende va a continuar con la estructura. Luego se ejecutan todas las instrucciones. Creamos la variable entera llamada valor y le asignamos un 10. La mostramos en pantalla. Le restamos el valor del índice, es decir, 10 menos 0. Mostramos el índice en pantalla, vamos a ver 0. Mostramos el valor en pantalla, vamos a ver 10. A continuación se altera el índice. Si valía 0, le vamos a aumentar 1, ahora va a valer 1. La variable valor del ámbito del ciclo anterior ya no existe más, por lo cual no puede ser accedida. De hecho, todo lo que se declaró en el ámbito en el ciclo anterior ya no existe más. Sí va a persistir el índice. Luego se evalúa la condición nuevamente. 1 es menor que 10, así que continuamos con la estructura. Nuevamente declaramos la variable entera, valor, y le asignamos un 10. Mostramos en pantalla. Le restamos a valor el valor del índice, en este caso a 10 le restamos 1, por ende valor va a valer 9. Mostramos el índice en pantalla y mostramos valor en pantalla que va a mostrar 9. Así ejecutamos todas las instrucciones hasta que el índice vale 9.
En la última instrucción, cuando el índice vale 9, lo siguiente que va a hacer es incrementar el índice y ahora va a valer 10. Paso siguiente, va a ejecutar la condición y es menor a 10, que i vale 10, por ende 10 es menor a 10. Esta expresión es falsa porque i igual a 10, por ende va a salir de la estructura y va a continuar con el resto del algoritmo. La siguiente estructura iterativa que vamos a ver se denomina while o mientras y repite un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición. Aquí vemos una sintaxis del while, es mucho más simple y no estamos atados a un número fijo de instrucciones, sino que lo que nos va a limitar continuar o detener la estructura es una condición. Mientras que la condición sea cierta, vamos a ejecutar todo lo que esté dentro de la estructura. La condición es una expresión lógica, al igual que la estructura if. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a mantener el while pidiendo que ingrese un valor y se va a ingresar el valor, es decir, se va a repetir el while mientras que el valor sea menor a 10, es decir, que vamos a ingresar por teclado hasta que ingresemos un número mayor a 10 o 10 y la condición del while se rompa y continuemos con el algoritmo. Nuevamente, el ámbito del while es lo que está dentro de las llaves y una vez que lleguemos al final de la línea volveremos a iniciar si la condición es cierta. El hilo de ejecución del while es como habíamos mencionado. Lo primero que se ejecuta es la condición. Aquí valor que fue declarado fuera de la estructura, porque debe existir fuera de la estructura, es menor a 10, por ende es true y se va a acceder a la estructura. Vamos a informar en pantalla que ingrese un número mayor a 10, vamos a ingresar el valor y vamos a volver al principio, se va a volver a ejecutar la condición. Si el valor es true, vamos a volver a la primera instrucción y a continuar con todas las instrucciones que están dentro de la estructura. Mostrar en pantalla, pedir un valor. Vamos a volver a ejecutar la condición. Si la condición llegara a ser falso, entonces se termina con la estructura. La particularidad del while es que puede nunca ingresar. Es decir, si valor antes de ingresar a la estructura while por primera vez ya no cumple la condición, el while nunca se ejecuta. Es decir, que básicamente que pasa de largo, se podría decir. La siguiente estructura que vamos a ver se denomina do while, es muy parecida al while, permite repetir un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición, pero tiene la particularidad que siempre las ejecuta al menos una vez, a diferencia del while, que si la condición no se cumplía, el while directamente nunca se ejecutaba. La sintaxis del do while es muy parecida, pero inicia con la variable reservada do, luego abre las llaves y al finalizar del conjunto de instrucciones es donde se encuentra la condición del while. La condición del while y la sintaxis en ese sentido es la misma. Condición, nuevamente, es una expresión lógica y el ciclo se va a mantener mientras que la condición sea cierta. El ámbito de la estructura, al igual que todas las estructuras, está dado por las llaves. Mientras que la condición sea cierta, cada vez que finalizamos la última instrucción de la estructura, volvemos a empezar. El hilo de ejecución del while comienza directamente por la primera instrucción. Por eso decimos que la ejecuta al menos una vez, es decir, toda la pasada la realiza al menos una vez. En este caso directamente vamos a pedirle al usuario que ingrese un número por pantalla, vamos a ingresar el valor y recién ahí vamos a evaluar la condición. Si la condición es cierta, nuevamente volvemos a empezar, le pedimos que ingrese un número, que ingrese el valor y volvemos a evaluar la condición. Si la condición es falsa, en este caso digamos que el valor sea mayor a 10, terminaremos la estructura y continuaremos con el algoritmo. Bueno, esto es todo. Estas son las estructuras que nos faltaban ver. Si bien el repaso fue breve, lo importante es que realicen la práctica y espero que el video les haya servido para entender cuál es el mecanismo, cuál es sobre todo el hilo de ejecución que tienen estas estructuras,
ya que introducimos el concepto de iteración. El manejo y la familiarización deberán aprenderlo en la práctica.